La respiración celular puede ser de dos formas. La aeróbica, que tiene presencia de oxígeno, y la anaeróbica, con ausencia de oxígeno. Antes debe ocurrir un proceso llamado glucólisis. Esto sucede cuando comemos nuestros alimentos muy nutritivos que contienen glucosa. Y no es nada más que la degradación de una molécula de glucosa en dos ATPs, en dos ácidos pirúvicos y en dos moléculas de NAD. Bien, si momentáneamente contamos con oxígeno, la molécula del ácido pirúvico entra en un proceso el cual da como resultado el acetilcoenzima A, el cual a su vez va a entrar al ciclo de Krebs, o también llamado el ciclo del ácido cítrico o ciclos de los ácidos tricarboxílicos. Acá es donde se realizan diversos procesos también donde vamos a ver como resultado determinados productos, los cuales empiezan a transportar hidrógeno y electrones, llamándose así la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. A todo esto que acabo de mencionar se le llama respiración celular aeróbica. Por otro lado, si no contamos con oxígeno, la molécula de ácido pirúvico va a entrar a otro proceso llamado fermentación. Algunos microorganismos van a formar ácido láctico. A este proceso se le llamará fermentación láctica o glucólisis anaeróbica. Algunos otros microorganismos empiezan a formar lo que es el etanol. A este proceso se le llamará fermentación alcohólica. Estos procesos son de gran utilidad en la producción de yogurt, por ejemplo, en el caso de la fermentación láctica, y de bebidas alcohólicas, en el caso de la fermentación alcohólica. Otro tipo de respiración anaeróbica es la putrefacción. Haciendo una comparación, sería como una fermentación pero de las proteínas. Y a todo esto que acabo de mencionar también se le llamaría lo que es la respiración celular anaeróbica. La fotosíntesis, por su parte, es un proceso el cual también es realizado por microorganismos, pero en este caso microorganismos que posean clorofila, como por ejemplo las plantas, algas y las cianobacterias. En resumen, estos transforman la energía luminosa en energía química, o sea, las transforman en ATP, y que en el proceso se sintetizan también glucosa y oxígeno. Cabe resaltar que para que se dé esto, también se requiere agua y dióxido de carbono. Se comprende de dos fases, como la fase luminosa, que vemos acá, y la fase oscura o reductora, o también llamado la fase o el ciclo de Kelvin-Benson. Esta fase oscura se dice oscura porque también puede ocurrir en la noche. Todo este tipo de mapa conceptual sirve para que nosotros tengamos una visión panorámica de cómo es la respiración celular y también la fotosíntesis, y para poder ubicarnos, ¿no?, y tener un mejor entendimiento. La glucólisis, o también llamada vía de Ewden-Meyerhof, o la que normalmente se estudia. Esto va a ocurrir en el citosol. El citosol es la parte más soluble del citoplasma, o la parte líquida que hay en esta. Esto se considera, o la glucólisis se considera, un proceso catabólico por la degradación de la glucosa, y también es anaeróbico porque no utiliza oxígeno. Este proceso va a consistir o se va a conformar de 10 pasos o fases de cómo nuestra molécula de glucosa de 6 carbonos se va a convertir en dos moléculas de ácido pirúvico que contienen 3 carbonos cada una. No solo el ácido pirúvico, sino también 2 ATPs y 2 NAD. Esta primera parte de la glucólisis se va a denominar energónico porque va a necesitar de energía. Acá tenemos nuestra molécula de glucosa, que en este caso va a ser representado por esta flechita. Entonces, el primer paso será que la glucosa se va a convertir en una glucosa 6-fosfato. Esto es gracias al ATP y a la enzima hexocinasa. Sucede que el ATP va a donar un grupo fosfato, es por eso que se va a liberar luego como un ADP, adenosin difosfato, de solo 2 fosfatos, porque ya donó uno.
Entonces lo que va a hacer la hexocinasa será juntar ese grupo fosfato liberado por el ATP y lo va a unir a la glucosa. Es por eso el nombre, glucosa 6-fosfato, porque lo une en su sexto carbono. Y es por eso que ahora nuestra flechita, que es la glucosa, va a tener un círculo negro que va a ser representado por el fosfato, ¿no? El siguiente paso será que la glucosa 6-fosfato se va a convertir en la fructosa 6-fosfato. La glucosa y la fructosa, como vemos en esta imagen, son isómeros. Los isómeros tienen el mismo número de átomos. O sea, así nos las muestran así, no podemos diferenciarlas. Entonces, gracias a esta enzima llamada fosfoglucosa isomerasa, la glucosa se va a transformar en fructosa. Quiere decir que simplemente se va a cambiar la posición de sus átomos nada más, pero siguen teniendo el mismo número de átomos. Por eso que ahora nuestra flecha se va a invertir, entendiendo que los elementos o los átomos se están cambiando de orden nada más. El siguiente paso o el tercer paso será que la fructosa 6-fosfato ahora se va a convertir en la fructosa 1,6-bifosfato. Entonces otra vez viene una molécula de ATP y va a donar un grupo fosfato y se va a liberar como ADP. Pero ahora la enzima fosfofructosa quinasa va a unir ese fosfato ahora a su primer carbono. Por eso que ahora se llama fructosa 1,6, porque también el otro grupo fosfato anterior sigue estando en el sexto carbono, y ahora bifosfato, bi indica doble o 2, es por eso que bifosfato tiene dos grupos de fosfato. El siguiente paso, que es el cuarto paso, va a ser que una enzima llamada aldosa va a partir a esta fructosa 1,6 bifosfato, algo así. La enzima aldosa la va a separar en dos u otras moléculas distintas, como es la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Nos guiamos de la figura que ahora la flecha ha sido partida, cada uno con su grupo fosfato. Ahora vamos a ver el quinto paso. Una vez que tenemos a la dihidroxiacetona fosfato por acá y al gliceraldehído 3-fosfato por acá, esta molécula de gliceraldehído 3-fosfato va a seguir su camino normal hasta generar un ácido pirúvico, una molécula de ácido pirúvico. Sin embargo, la dihidroxiacetona fosfato va a tener que hacer un paso más, convertirse a su isómero, que de casualidad es el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Gracias a quién? A una enzima llamada triosa fosfato isomerasa. Luego de que el dihidroxiacetona fosfato se transforme en su isómero, el gliceraldehído 3-fosfato, recién podrá seguir su camino, digamos, normal para producir otra molécula de ácido pirúvico. O sea, al final va a convertirse, o el resultado va a ser dos moléculas de ácido pirúvico. Es por eso que decimos que a partir de una molécula de glucosa da como resultado o se convierten en dos moléculas de ácido pirúvico. Entonces, ahora nos va a quedar dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Quiere decir que de aquí en adelante todos los procesos o moléculas o productos que salgan se van a tener que multiplicar por 2, porque hay dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Bien, ahora una coenzima llamada NAD, que es el dinucleótido de nicotinamida y adenina, con su grupo fosfato va a donar un grupo fosfato y este mismo se va a reducir. Entonces la coenzima NAD se va a convertir ahora en un NADH, pero como son dos moléculas, como mencioné, se va a multiplicar por 2, y aquí es donde sale el primer producto del NAD, o sea, 2 NADH. Bien, una vez que donó su grupo fosfato, gracias a una enzima también, el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa va a convertir al gliceraldehído 3-fosfato en el 1,3 bifosfoglicerato. 1 porque
un grupo fosfato se añadió al primer carbono, y 3 porque está en el tercer carbono o en el último carbono. Al igual esto ocurre en dos moléculas. Ahora, este 1,3 bifosfoglicerato le va otra vez a donar ahora al ADP, le va a donar un grupo fosfato. Entonces este ADP se va a convertir en ATP. Y como son dos moléculas, va a dar como resultado dos ATPs, y es donde se va a dar el segundo producto. Y ya vamos 2 NAD y 2 ATPs. Y esto fue gracias a una enzima también llamada fosfoglicerato sinasa. Entonces el 1,3 fosfoglicerato se convirtió ahora en el 3-fosfoglicerato, ya que perdió un grupo fosfato en su primer carbono. Ahora el 3-fosfoglicerato va a reaccionar con una enzima llamada fosfogliceromutasa, y ese grupo fosfato que tenía en el tercer carbono ahora lo va a mover al segundo carbono. Es por eso que pasa a llamarse 2-fosfoglicerato. Ahora, gracias a una enzima llamada enolasa, el 2-fosfoglicerato va a liberar una molécula de agua a partir de estas. Y bueno, acá aparece 2 porque, como dije, son dobles, ¿no? Todo se multiplica por 2. Entonces, esta molécula llamada 2-fosfoglicerato liberó una molécula de agua, va a pasar a llamarse el fosfoenolpiruvato. El fosfoenolpiruvato aún presenta un grupo fosfato. Los grupos fosfato se caracterizan por ser muy inestables, ya que tienen electrones que empiezan a repelerse o a querer alejarse, y eso hace que a esta molécula sea inestable. Entonces necesita liberarse de ese fosfato, a lo que le va a dar al ADP un grupo fosfato para que se convierta en un ATP. Acá tenemos otras dos moléculas de ATP. Y todo esto es gracias a una enzima llamada piruvato sinasa. Y así el fosfoenolpiruvato se va a convertir finalmente en el ácido pirúvico. Y como todo esto lo multiplico por 2, acá va a dar el último producto, que son dos moléculas de ácido pirúvico. En resumen, la glucosa después de todo el proceso va a dar dos moléculas de ácido pirúvico y 2 NADH. Y como podemos ver, primero fueron 2 ATPs que están acá, y casi al final otros 2 ATP. Pero se dice que es de ganancia neta solo 2 ATPs, porque en la fase anterior ya se usaron 2 ATPs más. Entonces, si restamos estos 4 menos los 2 que se usaron, al final solamente nos quedan 2 ATPs de ganancia neta.